Un estudio de 2020 revisó los registros de muertes no reclamadas en el condado de Los Ángeles y encontró que cuando la economía está mal, hay más cadáveres que nadie recoge. Entre 1976 y 2013, cuando había más desempleo, menos familias se encargaban de los cuerpos de sus parientes fallecidos. Esto muestra que en tiempos de crisis las personas tienen menos dinero para cubrir los gastos de entierro o cremación. Si miramos los datos de las recesiones en Estados Unidos, también vemos una relación con el aumento de cuerpos no reclamados, aunque no hay tantos datos disponibles. A esto se le llama el índice de cadáveres no reclamados, un indicador que, aunque no es oficial, parece que podría usarse para predecir caídas en el mercado de valores. Pues dicho esto, fíjate qué está sucediendo en el estado de Ontario. Este estudio nos llevó a investigar otros signos raros que podrían indicar una recesión económica, como el aumento en la venta del lápiz labial, lo que hacen las bailarinas exóticas o incluso cuántas picaduras de mosquitos hay. Encontramos un indicador en particular que nunca ha fallado y que dice que en 2024 podríamos estar cerca de otra recesión. Pero antes de meternos en eso, volvamos a la morgue del condado de Wayne en Detroit. En 2009, CNN reportó que el número de cuerpos no reclamados en esa morgue alcanzó un récord, triplicándose desde el año 2000. Albert Samuels, jefe de investigación de la morgue, dijo que nunca había visto algo así durante sus 13 años de trabajo. Algunas personas no se presentan a denunciar a pesar de saber que las personas están aquí, no tienen dinero. Un ejemplo es el de una pareja en Detroit que fue a identificar a su tía, pero no tenía los $695 necesarios para incinerarla. Este reporte salió 2 años después de la crisis financiera mundial, que trajo consigo la peor caída del mercado de valores en casi un siglo. La relación entre la cantidad de cuerpos no reclamados y las caídas del mercado de valores tienen sentido porque ambos están conectados con cómo la gente gasta su dinero durante una recesión. Las recesiones pueden ocurrir por muchas razones, pero siempre resultan en que la gente gasta mucho menos. Las empresas ganan menos, despiden a empleados y con más gente desempleada hay aún menos dinero para gastar. El gasto se divide en 2 tipos, lo esencial, como el alquiler, la electricidad y la comida, y lo que no es tan necesario, como cosas que compramos por gusto. Cuando la economía se pone difícil, la gente gasta menos en cosas que no son necesarias, y es ahí donde aparecen estos indicadores extraños que pueden ser señales de que la economía está entrando en una recesión. Estos signos muestran cómo la reducción en el gasto afecta a diferentes sectores y cómo esto podría ser un aviso de que vienen tiempos económicos más difíciles. ¿Qué pasaría si existiera un grupo de personas que pueden predecir tendencias económicas mejor que cualquiera en la industria financiera? Pues resulta que hay un grupo que ha notado cómo la economía afecta a su negocio de una manera muy clara. Curiosamente, las trabajadoras sexuales, como las strippers, podrían ser bastante buenas para predecir una recesión económica. El 26 de mayo del 2022, una stripper tuiteó que «Cada stripper que conozco es mejor pronosticador de tendencias que cualquier ejecutivo de finanzas o marketing». Cuando todavía había mucho debate sobre si Estados Unidos realmente iba a entrar en recesión. Bueno, solo 2 meses después, los datos mostraron que el Producto Interior Bruto de Estados Unidos se contrae por segundo trimestre consecutivo, lo que técnicamente se considera una recesión. Esto no es solo una historia aislada, de hecho es tan común que se ha dado a conocer como el índice stripper. La idea detrás de este índice es que las propinas en efectivo que reciben las strippers puede ser un buen indicador del estado de la economía. El gasto en entretenimiento para adultos es un gasto discrecional, es decir, algo que la gente corta cuando las cosas se ponen difíciles económicamente. Un análisis del Instituto Urbano sobre la industria del trabajo sexual encontró que el tamaño de la economía del sexo comercial clandestino se redujo durante el periodo de 5 años antes de que la gran recesión comenzara a finales de 2007. Además, como el 66,7% de las trabajadoras sexuales reciben propinas en efectivo, cuando éstas empiezan a disminuir, es algo que se nota mucho. Las strippers están siempre pendientes de cómo fluctúa el mercado y de cómo los hombres blancos de clase alta, que son buena parte de su clientela, gastan su dinero. Aunque el índice stripper es básicamente anecdótico, la única empresa de clubes de striptease que cotiza en bolsa, RCI Holdings,
mostró que sus ingresos cayeron un 26,8% en la recesión de 2020, aunque es probable que las restricciones por el COVID-19 fueran la principal razón. ¿Y qué pasa hoy en día? ¿Alguien está dando la alarma sobre una recesión en el futuro cercano? Una bailarina citada en The Guardian dice que sus ingresos se redujeron a la mitad en diciembre respecto al año anterior, y escuchó historias similares de bailarinas en Las Vegas. Son como los oráculos a los que consultamos. Si las chicas de Las Vegas no ganan dinero, nadie lo gana. Cuando miramos indicadores de recesión, uno esperaría encontrar señales sobre cómo empezamos a reducir gastos, lo que podría indicar que una recesión económica está cerca. Sin embargo, lo que no esperábamos descubrir es que hay un producto que la gente compra más cuando las cosas van mal económicamente. Este es Leonard Lauder, el hijo de Joseph y Steve Lauder, quienes fundaron una empresa que comenzó produciendo lociones para la piel en la década de 1940 y que se convirtió en uno de los imperios cosméticos más grandes del mundo. Como presidente de la compañía en 2001, Leonard notó un patrón bastante curioso en las ventas de sus productos durante los periodos de recesión. Mientras que las ventas de la mayoría de los productos disminuían, había una categoría que en lugar de bajar, en realidad aumentaba: los lápices labiales. En ese momento la recesión más reciente había sido en 1990, y efectivamente las ventas de lápiz labial habían subido notablemente. El Wall Street Journal informó sobre los hallazgos de Leonard el 26 de noviembre de 2001, que fue poco después de los ataques del 11 de septiembre. Leonard estaba convencido de que se avecinaba una recesión porque su índice lápiz labial, que rastreaba las ventas en las marcas de Estée Lauder, había mostrado un aumento desde los ataques terroristas. Y no solo eso, las ventas de lápiz labial de MAC, una de las marcas de su compañía, habían subido un 12% en 3 semanas, y los cosméticos de Bobbi Brown también experimentaron un incremento similar en comparación con el año anterior. Lo más impactante de esta historia es que literalmente al día siguiente el Wall Street Journal publicó el artículo que oficialmente confirmaba que la economía de Estados Unidos estaba en recesión. La decisión de declarar la recesión la tomó la Oficina Nacional de Investigación Económica, que es una organización sin fines de lucro. Aunque no es parte del gobierno, su análisis sobre cuándo comienzan y terminan las recesiones es aceptado oficialmente por la Oficina de Análisis Económico de Estados Unidos. La explicación de Leonard para este fenómeno era que cuando las mujeres necesitaban recortar sus gastos en artículos de lujo, tendían a gastar más en cosas más pequeñas como el lápiz labial. Según él, cuando las ventas de lápiz labial suben, es porque la gente no quiere gastar en cosas más caras como vestidos. Aunque Leonard Lauder es reconocido por haber creado el índice del lápiz labial, esto no siempre funciona. Unos años más tarde, durante la recesión de 2008, las ventas de lápiz labial en realidad cayeron un 6% en un año, y el brillo de labios tuvo una peor suerte, con una caída del 14%. Un indicador mucho más extraño que sí funcionó durante la recesión de 2008 involucró a los mosquitos. La crisis financiera mundial desencadenada por el colapso del mercado inmobiliario en Estados Unidos fue una de las peores desde la Gran Depresión de 1920. Aunque algunos inversores como Michael Burry lograron predecirla al estudiar detenidamente las hipotecas que los bancos estaban vendiendo y descubrir que prácticamente cualquiera podía obtener un préstamo, incluso si no eras humano, este análisis profundo podría haberse evitado si simplemente hubieran prestado atención a los mosquitos en 2009. La cantidad de piscinas que el Departamento de Servicios Ambientales del Condado de Maricopa tuvo que tratar aumentó un 60% con respecto a 2007, ya que las propiedades embargadas quedaron sin atención. Este aumento probablemente señalaba dos cosas. Primero, que había muchas casas vacías que se estaban deteriorando, y segundo, que los propietarios estaban tratando sus piscinas porque se preparaban para vender sus casas. Sin embargo, el premio al indicador más triste va para el índice de citas en línea, ya que en 2008 el sitio web de citas en línea Match.com registró su cuarto trimestre más sólido en 7 años. Esto se debía a que el aumento de la soledad y la ansiedad durante la crisis llevó a más personas a buscar citas en línea. Sabemos que estos últimos indicadores pueden parecer ridículos y sin sentido, y los incluimos por lo curioso que resultan. Pero lo que no es ridículo es el último indicador que te vamos a mostrar.
Este indicador ha predicho todas las recesiones desde 1976, y cuando decimos predicho, nos referimos a lo que ha hecho con 1 o 2 años de anticipación cada vez. Funciona porque muestra cómo el comportamiento de los inversores puede provocar recesiones en ciclos regulares, casi como un reloj, cada 5 a 8 años. Este indicador se llama diferencial del bono 10-2. Ahora vamos a explicar un poco cómo funciona, y te prometemos que vale la pena entenderlo, especialmente por lo que muestra hoy en día. Vamos con lo primero. ¿Qué es un bono? Un bono es como un préstamo que le haces a una entidad como el gobierno o una empresa. A cambio, ellos te pagan un interés fijo cada año, que se llama cupón. Este pago se hace durante un tiempo específico que puede ser corto, como 2 años, o más largo, como 10 o 30 años. ¿Y cómo se calcula el rendimiento de un bono? Es básicamente lo que ganas en relación con lo que pagaste por el bono. Para calcularlo, tomas el pago anual del cupón y lo divides por el precio que pagaste por el bono. Por ejemplo, si el cupón es de $50 al año y pagaste $1.000 por el bono, el rendimiento es del 5%. Entonces, ¿cómo afectan los precios de los bonos al rendimiento? Aquí es donde se pone interesante. El pago del cupón no cambia, pero el precio del bono sí puede cambiar. Si el precio del bono sube, el rendimiento baja. Sigamos con el ejemplo anterior. Si el precio del bono sube a $1.200, pero el cupón sigue siendo de $50, el rendimiento baja a 4,17%. Y al revés, si el precio del bono baja, el rendimiento sube. ¿Qué es el diferencial del bono 10-2? Este término se refiere a la diferencia entre el rendimiento de 2 tipos específicos de bono del Tesoro de Estados Unidos, uno que vence en 2 años y otro que vence en 10. Cuando el gobierno de Estados Unidos necesita dinero, vende estos bonos y otros con diferentes plazos, que van desde 1 mes hasta 30 años. ¿Cómo se calcula el diferencial del bono 10-20? Para calcular este diferencial simplemente restas el rendimiento del bono a 2 años del rendimiento del bono a 10 años. Esto te muestra la diferencia entre ambos rendimientos. La mayor parte del tiempo el rendimiento del bono a 10 años es mayor que el del bono a 2 años, lo que significa que este diferencial suele ser positivo. El diferencial del bono 10-2 es un indicador valioso porque refleja las expectativas de los inversores sobre el futuro de la economía. Normalmente los bonos a largo plazo, como los de 10 años, tienen un rendimiento más alto que los de corto plazo, como los de 2 años. Esto se debe a que los inversores esperan que la economía crezca con el tiempo, lo que podría llevar a tasas de interés más altas en el futuro. Por eso exigen un rendimiento mayor para los bonos a largo plazo, ya que implica más riesgo mantener su dinero invertido por un periodo prolongado. Cuando el diferencial es positivo, significa que el bono a 10 años ofrece un rendimiento mayor que el bono a 2 años. Esto es una señal de que los inversores confían en el crecimiento económico futuro. Sin embargo, cuando el diferencial se vuelve negativo, es decir, cuando el rendimiento del bono a 2 años es mayor que el del bono a 10 años, los inversores están preocupados. Un diferencial negativo sugiere que los inversores piensan que la economía podría desacelerarse o incluso entrar en recesión. Cuando los inversores prefieren invertir en bonos a corto plazo, es porque están preocupados por el futuro de la economía. Lo que ocurre es lo siguiente: si creen que la economía se va a desacelerar o que podría haber una recesión, piensan que las tasas de interés van a bajar en el futuro. Esto sucede porque en tiempos de crisis, los bancos centrales como la Reserva Federal en Estados Unidos suelen bajar las tasas de interés para intentar estimular la economía. Al bajar las tasas de interés, los nuevos bonos que se emiten en el futuro tendrán rendimientos más bajos. Entonces, los inversores quieren aprovechar y asegurar el rendimiento que pueden obtener ahora, incluso si es en un bono a corto plazo, antes de que las tasas de interés caigan. Prefieren tener su dinero en bonos a corto plazo porque esos bonos vencerán pronto, lo que les permitirá reinvertir ese dinero rápidamente si las cosas cambian. Así, en lugar de comprometerse con un bono a largo plazo que podría terminar pagando menos en comparación con los nuevos bonos en un entorno de tasas de interés más bajas, eligen la flexibilidad de los bonos a corto plazo. Este comportamiento de los inversores de preferir bonos a corto plazo cuando esperan una desaceleración económica es lo que puede hacer que el diferencial del bono 10-2 se vuelva negativo, y por eso se ve como una señal de advertencia sobre posibles problemas económicos en el horizonte.
Lo interesante es que si observamos gráficos históricos, podemos ver que cada vez que el diferencial del bono 10-2 se vuelve negativo, poco después Estados Unidos entra en recesión. Las barras grises de estos gráficos representan periodos de recesión y no ha habido una recesión en Estados Unidos sin que primero el diferencial se haya vuelto negativo. Del mismo modo, cada vez que el diferencial ha sido negativo, ha sido seguido por una recesión. Este fenómeno ocurre porque tanto el rendimiento del bono a 10 años como el de 2 años suelen moverse en la misma dirección, pero un diferencial negativo aparece cuando el rendimiento del bono a 2 años aumenta más rápido que el del bono a 10 años. Esto sucede porque los inversores esperan que las tasas de interés a corto plazo suban, lo que hace que prefieran bonos a corto plazo. Al mismo tiempo, si hay preocupaciones sobre el crecimiento económico a largo plazo, los bonos a 10 años se mantienen estables o bajan en rendimiento. Este desequilibrio entre las expectativas a corto plazo y a largo plazo provoca el diferencial negativo, que es una señal de advertencia sobre posibles problemas económicos. En términos más simples, los rendimientos de todos los bonos pueden estar subiendo, pero los rendimientos de los bonos a largo plazo suben más despacio porque más personas están dispuestas a mantener su dinero invertido por más tiempo. Esto pasa si creen que se avecina una desaceleración económica. Además, no se trata solo de que el diferencial refleje las expectativas de los inversores, sino que también puede ser una profecía autocumplida. Cuando los rendimientos de los bonos a corto plazo suben, los inversores ganan más, pero al mismo tiempo significa que los prestatarios, como las empresas, deben pagar más intereses. Esto puede llevar a menos ganancias para las empresas y menos inversión en crecimiento, lo que finalmente contribuye a una recesión. Hoy en día el diferencial del bono 10-2 es negativo. El rendimiento del bono a 10 años ha caído por debajo del bono a 2 años, algo que sucedió hace 2 años. Sin embargo, es importante entender que este indicador no es una herramienta perfecta para tomar decisiones de inversión. No se puede simplemente vender todas tus acciones cuando el diferencial se vuelve negativo y luego comprarlas de nuevo después de que el mercado caiga, porque el tiempo en que ocurre la recesión puede variar. Por ejemplo, si hubieras vendido tus acciones cuando el diferencial se volvió negativo en 2022, te habrías perdido un rendimiento de más de un 40% además de los dividendos. Aunque son los indicadores más populares, aquellos con el aumento de cadáveres no reclamados, la proliferación de mosquitos en áreas afectadas y el índice de ventas de lápiz labial pueden ser previsores clave de recesiones y merecen mucho más reconocimiento del que reciben. Estos fenómenos, aunque a simple vista pueden parecer triviales o incluso irrelevantes, en realidad capturan aspectos muy reales del comportamiento humano y las condiciones sociales en tiempos de crisis económica. Estos indicadores reflejan directamente cómo la incertidumbre económica afecta a las decisiones cotidianas de las personas, revelando tensiones que aún no se ven en los indicadores más tradicionales. Al ignorar estos indicadores, se pierde la oportunidad de identificar señales tempranas de problemas económicos que podrían, si se reconocen a tiempo, permitir una mejor reacción. Además, el hecho de que estos indicadores no sean tan ampliamente reconocidos puede deberse a que no encajan en los moldes tradicionales de análisis económico. Sin embargo, precisamente por esto, podrían ofrecer una perspectiva fresca y no convencional que complemente los indicadores más formales. En lugar de depender exclusivamente de cifras macroeconómicas que a veces llegan tarde, estos indicadores pueden ofrecer un vistazo directo y más inmediato a cómo las crisis afectan a las personas en su vida diaria. Dado su potencial para prever recesiones antes de que los grandes indicadores económicos lo confirmen, estos fenómenos deberían ser tomados más en serio y utilizados como herramientas complementarias en la predicción económica. Es hora de que ganen la importancia y el reconocimiento que merecen en el análisis económico. Será interesante observar cómo se comportan estos indicadores y la economía en los próximos años para ver si, una vez más, predicen una recesión. Esperamos que te haya gustado el vídeo. Si es así, nos ayudaría muchísimo que nos dejases un comentario, ya que la red neuronal de YouTube esto lo valora muchísimo y así recomienda nuestros vídeos a más gente. Le dieses a like y actives la campanita para que te llegue una notificación cuando subamos nuestro próximo vídeo. Así que nos vemos en él. Un saludo.